Habíamos comenzado a ver el funcionamiento a grandes rasgos de lo que hace un transistor y cómo lo hace más o menos. Recordemos que vimos el ejemplo de la manguera, que era algo bastante semejante al caso de los transistores. Hay un control en el flujo de corriente a través de dos terminales y este flujo se hace a través de una tercera. En este caso vimos que se podía hacer a través de la base. Entonces este flujo de corriente que hay entre colector y emisor se controla en la base. Y bueno, eso nos permite al mismo tiempo hacer una amplificación, es decir, habíamos visto la ecuación que relacionaba esos cambios en la corriente en la base con el cambio en el colector, por ejemplo, en la corriente de colector, de tal manera que si ustedes metían una corriente de esta manera, si la graficáramos y metían una corriente, ahorita voy a poner que varía, es más que nada para ejemplificar, se puede hacer de otras maneras, y vamos a poner que ustedes metían algo de 1 miliamper como corriente, y entonces si la beta del transistor, por ejemplo, es de 100, entonces en el colector, esto es en IB, perdón, en la corriente en la base. Entonces, si ustedes vieran la de colector, entonces la verían amplificada 100 veces. Algo de este estilo. 100 miliamperes. Entonces, algo de ese estilo ocurre en el transistor. Recordemos que la beta es un parámetro completamente propio de cada transistor y se puede consultar en las hojas de especificaciones de cada uno de estos. Existen muchos modelos de transistores dependiendo de lo que se busque o lo que se necesite hacer. También por otro lado habíamos visto que en el caso de tener algún dispositivo, un sensor o algo que requiera que esté conectado aquí, si nosotros teníamos consideraciones, por ejemplo, les había comentado, en lugar de este RC, supongamos que tenían este mismo circuito, pero ahora aquí tenían un sensor y pues les comenté justamente que si la corriente del sensor o esto les pedía para funcionar exactamente 1.5 miliamperes, por decir algo, o semejante, querría decir que por el colector debe de pasar los 1.5 miliamperes. Y entonces ese 1.5 miliamperes debe de ser fijo. Y les comenté que con lo que se puede jugar mucho es con esto. Esto comúnmente les deja jugar bastante. Es decir, esta parte de acá es la que nosotros casi siempre podemos tocar, casi siempre la que podemos modificar y es con la que nos vamos a meter en el diseño. ¿Por qué? Pues porque la base, que es justamente la que permite controlar las cosas, pues nos puede hacer que si nosotros metemos un valor de resistencia fijo, pues la corriente aquí siempre va a ser fija y exacta como la queremos. No me acuerdo si fue en este grupo, alguien comentó, bueno, entonces quiere decir que yo puedo controlar esto, bueno, más bien la corriente que fluye acá con una resistencia variable aquí, es decir, con un potenciómetro, por ejemplo, y la respuesta es sí. Si ustedes meten una resistencia variable aquí, ustedes pueden hacer cambios que se van a ver reflejados inmediatamente acá en la corriente de colector. Entonces, bueno, eso fue a grandes rasgos lo que vimos. Dentro de eso, pues también vimos una de las ecuaciones que relacionaban la base con el colector y vimos que la corriente de colector se relacionaba como beta veces la de la corriente de base. Entonces, básicamente eso es todo lo que vimos. Y bueno, ya eso, pues bueno, con respecto a lo que
habían leído del libro, pues espero que ya se entienda un poquito mejor. Algo que me gustó, por ahí hubo un par de personas que volvieron a releerlo del libro y me hicieron unas preguntas increíblemente buenas, muy acertadas y que bueno, se nota que al menos lo que dice el libro ya lo podían interpretar de una mejor manera. Entonces, bueno, eso fue algo bueno. Lástima que no fueron los 30 alumnos de los dos grupos, pero bueno, ya con uno de cada grupo, pues ya es ventaja. Entonces, pues ahora les comentaba que hay múltiples formas de conectar un transistor. Muchas. Entre esas, una de las más importantes o como de las más sencillas, no quiere decir que sea de las mejores, pero sí de las más sencillas, es una forma que vamos a llamar transistor en modo emisor común. ¿Qué quiere decir eso de emisor común? Básicamente que el emisor no tiene nada conectado más que directamente va a tierra. O lo que es equivalente, si lo viéramos como en la batería, pues va al negativo de la batería. Y ya. Por eso se llama emisor común, porque el emisor va al común de todos. ¿Qué es el común? Pues justamente esto de la tierra. Entonces, pues básicamente no se altera mucho el circuito o lo que ya habíamos visto acerca de los transistores. Y entonces, ¿qué particularidades tiene? Es que el emisor no se le conecta nada y pues al colector sí, que es justamente donde queremos que pase a lo mejor un mínimo de corriente, una corriente estricta o que haya una amplificación de corriente, no sé, algo de ese estilo. Y pues bueno, la base. La base, ¿cómo se puede controlar la resistencia? Pues en la primera unidad vimos que si tenemos un circuito, la resistencia se define como la oposición al paso de la corriente. Entonces, seleccionando adecuadamente nuestras resistencias, nosotros podemos limitar o fijar una corriente en la base. Y si nosotros podemos fijar una corriente, pues entonces podemos controlar la corriente que hay en colector. Pero bueno, ¿cómo se hace esto matemáticamente? Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos dos fuentes. Esta que es VBB y esta que es VCC. ¿Por qué dos corrientes? Comúnmente les comentaba también que en los transistores casi siempre sirven para acoplar voltajes. Es decir, también hay veces que esta parte de acá funciona con voltajes diferentes. Vamos a suponer que esta parte de acá ya requiere de un poquito más de potencia y funciona con 12 volts. O sea, la fuente es VCC es igual a 12 volts, por ejemplo. Entonces, hay veces que por este lado nosotros tenemos voltajes mucho más pequeños, a lo mejor 5 volts. Les comentaba que en los circuitos lógicos el común son 5 volts, por ejemplo. 5 volts o 3.3 volts. Pero bueno, el punto es que podemos tener diferentes fuentes. Otra razón por la que podemos tener diferentes fuentes es porque imagínense que aquí en lugar de RC tenemos un sensor y el sensor les dice que forzosamente, y eso pasa mucho, sobre todo en los sensores industriales, funciona a 12 volts. Es muy común que funcione a 12 volts cuando a lo mejor la salida de un microcontrolador o de un circuito lógico pues puede ser de 3.3. Entonces, si ustedes tienen 3.3 volts e intentan conectarle un sensor que consume 12 volts, pues ni de chiste, ¿no? Van a poder prenderlo. Entonces, esa es otra razón. Comúnmente los sensores industriales funcionan con 12 volts hasta con 24 volts. Entonces, por eso es muy común esos cambios, porque se maneja de diferente. En nuestro caso, pues casi siempre vamos a tener que BB va a ser igual a BCC. Pero sí es importante que lo conozcan, que lo sepan, porque pues sí ocurre y ocurre bastante.
hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿Los demás? No. No. Bueno. No. No. Ok. Entonces ya estamos. Bueno. Recordemos que les había comentado que si no había voltaje en la base, es decir, si este voltaje se hace 0, eso implica que la corriente en base se haría 0, y si se hace 0, pues este transistor, perdón, se comportaría como circuito abierto, y si se comporta como circuito abierto, entonces no hay flujo de corriente, y entonces lo que tengamos conectado ahí al colector no tiene flujo de corriente, por lo que es como si, bueno, es más bien, no está prendido. Si no hay flujo, quiere decir que la corriente es 0. Entonces, por tanto, si la corriente en base es 0 o la fuente en base es 0, entonces la corriente en colector es 0. Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar con el análisis. Primero, esa ecuación ya se las había dicho. Nosotros vamos a ver esto, el transistor, como un nodo gigante. Entonces, según la ley de Kirchhoff, para la ley de caídas de corrientes de Kirchhoff, o la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces es claro que si vemos el transistor como un nodo, pues una corriente que entra, pues es esta, ¿no? La de base. Entonces la corriente de base entra. Luego, si nos damos cuenta, esta que es aquí, que es la corriente de colector, entra también al nodo, entonces sería la de colector. Y finalmente la de emisor, pues sale, entonces, esta es la ecuación, que también ya se las había mostrado antes, pero ya que obedece directamente a la ley de Kirchhoff. Y les había comentado también que es muy común luego así para rápido y para ahorro hacer que la corriente de colector sea aproximadamente igual a la de emisor. Recordando que pues sí hay un remanente de la de base, pero la beta hace que la de colector casi siempre sea pues beta a veces más grande, y esa beta pues varía bastante, pero dependiendo del tipo de transistor, pues va entre 10 veces más grande hasta 100 veces más grande, 200 veces más grande. Entonces, entre más grande esa beta, pues esa corriente de base es más despreciable y se puede hacer esto. Pero bueno, nosotros lo vamos a manejar completa y adecuadamente. Entonces tenemos esta ecuación de aquí. Y ya está. Entonces tenemos la ecuación para la ley de caídas de corrientes, o la ley de corrientes de Kirchhoff. También habíamos visto esta ecuación, ¿no? Que es la de la relación que hay entre el colector y la base. Y bueno, de aquí podemos sacar varias expresiones. La primera es que si nosotros sustituimos la corriente de colector, la sustituimos aquí, en esta ecuación, vamos a llegar entonces a que la corriente en emisor, que es esta de aquí, es igual a beta veces la corriente de base, que es sustituir esto, más la corriente misma de base, es decir, estamos sustituyendo la corriente de colector en esta ecuación. Si sustituimos entonces, pues tenemos 2 veces la corriente de base y por lo tanto podemos factorizar. Si factorizo la corriente de base, entonces estoy llegando a una expresión entre la corriente de emisor y la corriente de base, pero con la beta. Entonces esta ecuación de aquí relaciona esas tres, relaciona beta, corriente de emisor y corriente de base. Esta de aquí solamente relaciona la corriente de colector, relaciona corriente de colector
con corriente de base con beta. Y este de aquí relaciona las tres corrientes nada más, la de colector, la de base y la de emisor. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres diferentes ecuaciones que relacionan tres parámetros diferentes o que al menos tienen un cambio diferente. Por otro lado, también podemos hacer algo similar aquí, con esta. Y bueno, ahora en lugar de sustituir la corriente de colector, pues despejar la corriente de base y entonces sustituirla aquí. Entonces, de tal manera que ahora la que vamos a poder factorizar va a ser la corriente de colector. Y bueno, el equivalente de hacer esa operación es esto. Entonces ahora, si se dan cuenta, con esta otra ecuación, pues tenemos la relación de la corriente de colector. ¿Sí? La corriente de colector relacionada con la corriente de emisor con la corriente con la beta. Entonces son 4 ecuaciones que relacionan siempre 3 parámetros, pero todos siempre diferentes. Son las posibles combinaciones que podemos tener, por así decirlo. Bien, entonces esas son las ecuaciones y básicamente esas ecuaciones son obtenidas pues de esta y esta. Básicamente son las dos más importantes, las dos relaciones que les comenté y bueno, es ahí hacer combinaciones. Bien, entonces bueno, con eso ahora hay que hacer otra relación. Cuando nosotros tenemos este transistor, este de aquí, hay comúnmente siempre se dan dos. Cuando se analizábamos circuitos, pues por ejemplo teníamos algo así, ¿no? Más o menos una fuente, una resistencia aquí, otra resistencia acá. Y cuando lo teníamos así, pues entonces sabíamos que pues esto era un circuito en serie y sabíamos que este voltaje, si esto es R1, R2 y R3, pues sabíamos que el voltaje por la ley de Kirchhoff era igual a la suma de todas las caídas de voltaje en cada uno de los elementos. Entonces esto era igual a voltaje en R1 más voltaje en R2 más el voltaje en R3. Sabíamos eso. También si teníamos un circuito mixto, por ejemplo algo así, y aquí por ejemplo una resistencia en paralelo, pues lo que hacíamos era ir sustituyendo, bueno, haciendo simplificaciones entre las resistencias para, pues, si el voltaje era el mismo en paralelo, entonces para obtener las corrientes, o ir sacando la simplificación de las resistencias equivalentes para obtener algún otro dato que me sirviera para sacar algo más. Entonces, el punto es que, bueno, íbamos haciendo varias simplificaciones. Comúnmente, si se dan cuenta, cuando teníamos esta fuente, una fuente, resistencias, comúnmente siempre que hacíamos, no importando cómo estaba, voy a regresar a este ejemplo del paralelo, siempre que hacíamos, pues aquí sabíamos que salía una corriente, que es la corriente que se demanda a la fuente, pero aquí, por ejemplo, en este nodo que hay aquí había una partición y aquí había, esto era I, pero resulta que aquí la corriente se partía y teníamos una corriente diferente acá. Entonces, ya eso sí lo sabemos, ¿no? Entonces, comúnmente este camino hacía que cuando las corrientes se volvían a sumar aquí, pues volvíamos a tener la corriente grande en nuestro circuitito. Pero lo importante es que a final de cuentas, nosotros sacábamos la corriente y al final, no importando todo lo que tuviéramos aquí, siempre cerraba
con el menos. Entonces, con esto siempre decíamos que el circuito se completaba. Entonces, ahora vamos a ver que tenemos, si tenemos dos fuentes, una conectada aquí y otra acá, no importando que sean la misma, lo vamos a ver como dos diferentes. Entonces, si seguimos lo mismo de que yo salgo de más y necesito regresar a menos, entonces, ustedes, por ejemplo, pueden trazar, en el caso del transistor, dos posibles caminos. Por ejemplo, si estoy aquí en BB, yo salgo de más, necesito pasar por algún lugar y llegar a menos. Es decir, hacer justamente eso. Si yo me encuentro por el lado de BCC, que también es una fuente, yo salgo de más, que es por BCC, continúo y si me sigo derecho, llego por menos. Entonces, por cada fuente, o a tierra, por cada fuente hay un posible camino que seguir y que si yo puedo... y que si yo sigo ese camino, entonces hay dos formas de llegar justamente a la Tierra. Ya sea que esté por BB, reitero una vez más este camino de aquí, o si voy por BCC. Entonces, ambos dos caminos me permiten llegar a Tierra, pero partiendo de diferentes fuentes. En un caso, parto por BCC y por otro caso, parto por BBB. Entonces, sí, me expliqué con eso de lo de los caminos. Pues, bueno, lo que yo entendí es que tienes de dos, o una que vaya desde C hasta la Tierra o que circule por el mismo circuito así, desde RB y que vuelva otra vez a la fuente, algo así. A la Tierra. En ambos casos, ambos van a la Tierra. Perdón. Sí. Ajá, igual. bueno. ¿Sí entendí bien o no? Sí. Y son dos caminos, ¿no? Uno que empieza de BB, pasa por RB, pasa por por base emisor, y una vez que sale de base emisor ya llega a Tierra. Y el otro camino es que parto de BCC, paso por RC, paso por el colector, paso por el emisor y después ya llego a Tierra. El punto es, ¿sí? Que tenemos dos caminos y cada camino, lo que le importa a cada fuente es completar de alguna manera el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de más, de alguna manera, termine llegando a menos, o es decir, a la Tierra en este caso. Entonces, eso es lo que le importa a cada fuente. Entonces, dicho lo anterior, nosotros podemos analizar por separado cada caminito. Entonces, vamos a analizar primero este. Este, que es equivalente, claro, que ustedes pongan la fuente así a que la pongan así. Tenemos RC. Tenemos aquí el colector emisor. Estos. Es equivalente a que ustedes hubieran puesto aquí así la fuente. Y esto que se llamara BCC. Es lo mismo, ¿eh? Solamente es una simplificación para reducir un poquito de espacio, pero es igual. Justamente este símbolo nos dice que todos los negativos de cada fuente están unidos como uno solo. Es decir, en su protoboard, si tuvieran dos fuentes, eso harían. Harían que los negativos fueran uno solo. Los menos siempre estuvieran conectados como uno solo. Bien. Entonces, pues hay que analizar este circuito. Si nosotros lo analizamos de esta forma, pues sabemos que hay una corriente que pasa por aquí. Entonces, ¿cómo hacer este análisis? Nosotros, al haber visto la ley de Kirchhoff, pues también les había comentado que no es exclusiva solamente para resistencias. En algún momento les comenté que ustedes pueden poner lo que sea ya. Lo que sea que consuma voltaje lo pueden poner ahí. Y entonces verlo como, de hecho hasta se los puse como cuadritos, ¿no? Ya ni se los puse como resistencia, sino como cuadritos, cajitas,
que lo que marcaban eran que era algún elemento, dispositivo, lo que sea que consumía voltaje. Entonces, si nosotros hacemos esa misma sustitución, pues tendríamos nuevamente más o menos mi voltaje VCC y luego mi resistencia o un dispositivo que consume voltaje. No necesariamente, reitero, tiene que ser una resistencia. Nuevamente, reitero que en esta posición puede ir un sensor o puede ir alguna bobina, por ejemplo, de un relevador, que son, los relevadores son unos dispositivos que permiten, que son unos switches, pero controlados electromagnéticamente. Entonces, no son mecánicos como los de los apagadores o los interruptores de la luz, sino que estos se pueden controlar a través de un voltaje. Entonces, tengo un voltaje que se consume ahí en RC o en C o en esa parte, y después puedo tener otra cajita. ¿Por qué? Pues porque recuerden que de aquí entre el colector y el emisor existe una caída de potencial o un voltaje, entonces es este de aquí. Entonces mi siguiente cajita sería eso, el voltaje en colector emisor. Y con eso yo podría cerrar el circuito. Entonces tengo dos elementos en serie, y esos dos elementos en serie, pues uno es el relacionado a la resistencia C que puse, que en este caso es una resistencia, no necesariamente tiene que ser una resistencia, puede ser, una vez más, un sensor o algo más. Y el voltaje o la caída de potencial que hay entre las terminales del transistor, que es el de colector emisor. Ya habíamos visto en la clase pasada que ese voltaje, pues esa caída de potencial, pues dependiendo del tipo de zona que estemos, ya sea activa, de corte o saturación, pues lo podemos ver en las hojas de especificaciones. Entonces, tenemos eso. Si nosotros aplicamos la ley de caídas de tensión de Kirchhoff, tenemos que nuestra fuente o la fuente va a ser la suma de las caídas de potencial que hay en cada uno de los elementos que están conectados en serie. Entonces, en este caso, tenemos la caída del voltaje en RC y la caída del voltaje en el colector y en el emisor. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, está No. bien. Ok. Bueno, sí, una. Dime. En dado caso que tengamos dos fuentes, ¿qué pasaría? Por ejemplo, tenemos una, por ejemplo, yo me recuerdo anteriormente en un ejercicio de la unidad 1 que venían dos fuentes y se me quedó la duda. Pero en caso de que vinieran dos fuentes, como por ejemplo algo así, tenemos por ejemplo un elemento aquí, luego tenemos otro acá, y luego te refieres a que llegase a ver, por ejemplo, VCC, y aparte aquí tuviéramos, lo siento, ya, y aparte, por ejemplo, dices de que tuvieras otra aquí, como Ajá. dos. En el caso de las fuentes, así, si el más y el menos están juntos, como aquí, si el más y el menos están así seguidos, o sea, tienes menos más, como hay aquí, entre estos dos extremos. De la polaridad, ¿no? Creo Ajá, que la sí polaridad, pues nada más sí se sumaría, o sea, si tú sustituyeras por una fuente, una sola fuente, tendríamos en RC y y en el colector emisor, y esto lo podría sustituir por una sola fuente, donde vamos a suponer que esto se llama B3 y B3. B3 es la suma directamente de BCC más B2. ¿Así? Y cuando están en diferente polaridad se restan, ¿no? Algo así. Sí. Y cuando una está volteada, pues se restan. Ah, ok. Y es Sí, lo no. mismo con el colector, ¿no? No digo, perdón, no. No, porque el colector y emisor no es una fuente, al contrario, está consumiendo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces no es
Justamente por eso, si estás consumiendo, cuando un dispositivo consume, por eso va del otro lado, ¿no? Va del otro lado de la igualdad. Sí, perdón, se me cruzaron los cables, Sí, literal. no te preocupes. Bien, pero sí, en el caso de los transistores, si bien podemos tener fuentes diferentes, dos fuentes están aisladas, si te das cuenta, nunca se combinan. En este caso tenemos la BSC, pero BSC no está en contacto con BBB. Entonces, por eso las podemos analizar independientemente. Lo cual es una ventaja, claro. Ah, ujú. Bien, Profe, dime. somos 21 compañeros. ¿Paso lista? Cuando sean 2 minutos antes de terminar la reunión, o bueno, me avisas, la pasas y ya con eso volvemos a reiniciar, ¿va? Ok, bueno, usted me avisa porque yo no puedo ver aquí. Bueno, no sé a qué hora acaba esto. Son 7 minutos, faltan 7 minutos, entonces espero que no se me olvide. Ok. Bien. Entonces, pues bueno, si en el particular caso de que tuviéramos una resistencia, la ventaja es que muchos dispositivos, muchos sensores te dan algo equivalente o te dicen que algo semejante a una resistencia, que bueno, para este curso no se ve que es ese equivalente, pero se llama impedancia, pero bueno, te pueden decir algo así. Una bobina también te puede decir su resistencia que tiene a través de la bobina. Bueno, el chiste es que muchos elementos te manejan resistencia, entonces por eso decidí poner resistencia. Si no tienes resistencia, entonces la especificación directo te va a decir cuánto vale esto, o sea, directo te lo va a decir, ¿no? Entonces, pero pues comúnmente hay otros parámetros que son útiles. Bien, en el caso de que nosotros tengamos una resistencia ahí o que podamos ver nuestro sensor o el dispositivo que tengamos conectado en el colector como una resistencia, es decir, la resistencia en colector en C, entonces recordemos la ley de Ohm. Sabemos que para una resistencia, el voltaje en una resistencia pues es igual a la resistencia por su corriente que pasa. Pero ahora bien, si regresamos aquí, ¿qué corriente pasa por aquí? Pues la corriente de colector, porque es la que está entrando en el colector. Entonces, como está entrando en el colector esa corriente, entonces significa que antes debió de haber pasado por la resistencia C y por nadie más. Entonces, como no pasó por nadie más, pues la resistencia que entra en colector es la corriente que entra en colector es la misma que ha pasado por la resistencia. Entonces, razón por la cual pues el voltaje en RC es igual a RC por su corriente. Entonces, digamos que lo correcto sería haber puesto esto, ¿no? Sería haber puesto, o lo completo, el voltaje en RC pues es igual a RC por la corriente en RC. Pero en este caso, como les comenté, pues la corriente en RC pues es igual a la corriente de colector. Es igual a la corriente de colector, razón por la cual, pues sustituyendo eso podemos pasar aquí. Recuerden que eso de las corrientes, pues es importante porque pues la corriente puede llegar a variar, ¿no? No puede ser, no necesariamente tiene que ser la misma en todos lados. Sobre todo cuando tenemos elementos en paralelo. En este caso, como es un elemento, digamos, en serie, pues como pasó, viene de BCC, sale la corriente, o si lo vemos de acá, sale de aquí, pasa por la resistencia en C y luego pasa por el colector. Entonces, la corriente es la misma. Entonces, la corriente en RC es igual a la corriente de colector. Entonces, aplicando esa ley de Ohm, nosotros podemos sustituir ese voltaje en RC, lo pudimos sustituir por lo que hemos sacado en la ley de Ohm. Dando entonces esto, sustituyendo, tenemos que el voltaje o BCC es igual a RC por la corriente en colector más BCE. Nuevamente reitero, este es un parámetro que podemos obtener o se puede obtener del
datasheet u hoja de especificaciones de cada transistor, dependiendo, claro, en la zona en la que estemos trabajando. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Creo ¿Seguro? que no.